Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. Argentina y el Plan Milei. ¿Cómo se ve desde afuera? En ese universo donde están los inversores que la Argentina necesita, los mercados que condicionan muchas veces a la economía argentina o la alta burocracia del FMI que también tiene que tomar decisiones importantes en relación a la Argentina. ¿Hay más preocupación que expectativa o a la inversa? ¿Y qué preocupa más? ¿La política o la marcha de la economía? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en La Repregunta y lo vamos a pensar este tema de la mano de un economista que ha seguido el caso argentino muy de cerca desde hace muchos años y mira desde Washington esta realidad. Me refiero a Alejandro Werner. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar hoy en La Repregunta. No, un gusto estar contigo, Luciana. Gracias por invitarme. Alejandro actualmente es el director del Instituto de las Américas en la Universidad de Georgetown en Washington, pero fue el director del Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI desde enero desde 2013 y por 9 años estuvo allí. Y en 2018 tuvo a su cargo la supervisión del acuerdo con Mauricio Macri. Sigue muy de cerca todas estas negociaciones por su interés profesional. Conoce ese mundo. Además, ha sido una figura muy relevante dentro de también la economía mexicana y la función pública en México. Así que conoce también la región. Alejandro, la gran pregunta es, ¿por qué Argentina sigue anclada en 700 puntos del riesgo país y cómo puede romper ese techo que parece muy difícil de traspasar? O si se traspasa, después vuelve a alcanzarse. ¿Es una cuestión de incertidumbre macroeconómica acerca de la sostenibilidad del plan o es una cuestión de incertidumbre política acerca de la gobernabilidad política de la Argentina bajo el régimen del presidente Javier Milei? Ya, Luciana, creo que son las dos cosas. Primero, tú decías en tu introducción si hay más preocupación o expectativas en Washington. Yo diría que hay expectativas. Ujú. Siempre hay preocupación, pero creo que hoy estamos en un lugar en Argentina, en términos de inflación, en términos de hasta de recuperación de la actividad económica, no se diga en términos de consolidación fiscal, eh, que nadie creía que íbamos a estar a esta altura y todavía el presidente con un apoyo en términos de encuestas muy importante y una oposición bastante eh, callada. Ujú. Entonces, en ese sentido, hoy lo que hay es expectativas importantes. Y sí, estamos frente, digamos, a unos meses de una elección de medio periodo, que también se va a ver como un referéndum de lo que ha hecho el presidente Milei hasta la fecha. Y estamos, desde el punto de vista de mercados, como tú bien los decías, estancados en ese rango entre 700 y 750 puntos base, que además tomando en cuenta la tasa de referencia del gobierno de Estados Unidos a niveles altos, obviamente hace muy difícil acceder a los mercados de capitales con un respaldo y un apoyo importante de la comunidad internacional. Entonces yo diría, por la parte económica, yo creo que el principal elemento que todavía falta para generar expectativas todavía más positivas en Argentina es una política de acumulación de reservas, Ujú. ver que el Banco Central realmente está camino a consolidar un balance donde tenga una posición larga en dólares importante y que eso también le permita al país ir preacumulando las reservas que luego va a necesitar para hacerle frente a los pagos que tiene los próximos 3 años que son importantes. Y claramente en lo político, eh, que se sigan dando señales de la consolidación política del presidente Milei. Esta elección es muy importante, por un lado, para que el presidente Milei no tenga que negociar vetos del Congreso, que sobre todo en la segunda mitad de su gobierno se pueden volver muy complejos, Ujú. pero también sobre todo para que básicamente se vea que yo diría que la probabilidad de que el presidente Milei sea reelecto en 2 años es muy alta y que este proceso de reconstrucción y estabilización de la economía argentina va a ser un proceso de 8 años y en ese sentido se empiece a ver como un proceso de cambio estructural de la economía.
Ahora, Alejandro, en relación dividamos esta conversación en dos grandes temas. Esta cuestión de la política y la gobernabilidad y la cuestión de la macro y la gobernabilidad de esa macro. En la última semana, hace ya casi 10 días, hubo un gran cimbronazo en el Senado porque el Senado logró por primera vez en leyes que impactan en el balance fiscal, jubilatorias, aumento de jubilaciones, un bono para jubilados y una ley de emergencia para los discapacitados, para las personas discapacitadas, la oposición logró 2/3 del Senado. Fue una derrota legislativa importante para el gobierno. Uno de los análisis más instalados en Argentina dice que hay una política de demasiada atención del gobierno, alimentada por el gobierno en relación a la oposición, no solo a la oposición dura kirchnerista, que sería lógico, sino a gobernadores que han sido muy amigables, a legisladores, tanto en el Senado como en diputados, que han sido muy amigables, pero que el gobierno los acorrala en distintos términos. De hecho, hay pendiente un veto del presidente y eventualmente el desafío o la confirmación de ese veto, un proceso de las próximas semanas realmente muy tenso en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el efecto de lectura que hace que alguien desde Washington diga que todavía no hay una oposición más desafiante en relación al presidente Milei y sus políticas, y una coyuntura argentina que empieza a ver que eso empieza a cambiar, sobre todo en año electoral? ¿Es porque estamos nosotros demasiado metidos en nuestra vida política y no tenemos una perspectiva más amplia? ¿O es porque Washington todavía no capta los síntomas de, un cambio de escenario? Yo no soy Washington, pero no, tú tienes toda la razón. Tal vez se están dando movimientos en la política que desde aquí no podemos predecir lo importante que pueden ser. Yo espero y creo que hay un conflicto político muy importante en Argentina. Hay obviamente una batalla previa a la elección, pero creo que una fracción muy grande de esos diputados y senadores que votaron por estas leyes, que pueden tener un impacto presupuestario, creo que en el año en curso más de un punto del PIB y en el año siguiente más de 2 puntos del PIB, no quieren descarrilar el proceso de consolidación fiscal y de normalización económica que estamos viendo en Argentina hoy en día. Más bien es una señal muy clara al presidente de que eventualmente el presidente tiene que migrar de una estrategia de confrontación a una estrategia de mayor negociación. Pero en ese sentido yo te diría que lo político todavía no lo veo como algo que puede destruir los avances que hemos visto, y que hay espacio para que se llegue a ese equilibrio en donde estas leyes no se aprueben, que eventualmente nosotros podemos discutir y podemos estar de acuerdo en que las jubilaciones tienen que ser mayores, menores, etcétera, tema de los discapacitados, pero también tenemos que estar de acuerdo en cómo se financia ese derecho social. Y eso es lo que le falta también a estas leyes, y eso es lo que el presidente Milei obviamente ha puesto como bandera y como eje de la estabilización. Entonces yo esperaría que esta batalla política no afecte el proceso de consolidación fiscal. Dependiendo del resultado electoral, esto es una llamada de atención para el presidente Milei, de saber que si no obtiene los votos para poder lograr sostener los vetos, la segunda mitad de su gobierno es una segunda mitad donde no puede seguir con esta actitud de confrontación. Si los logra, probablemente sí, y ahí la pregunta es, ¿va a seguir por esta vía? Y será para un segundo mandato en donde veamos a un presidente Milei más institucional, o nunca lo veremos. Pero claramente un tema muy importante para consolidar los logros económicos, para que baje el riesgo país, para que se acelere la inversión extranjera, va a ser institucionalizar
estos logros con medidas que sean aprobadas por el Congreso. Una ley de responsabilidad fiscal más sólida, una reforma al sistema de pensiones, una reforma tributaria. Y para eso el presidente va a tener que negociar. Hablaste de dos dimensiones temporales. Una de mediano corto plazo, que es la elección legislativa de este año, la elección de medio término de este año, y eventualmente 2027 con la posibilidad de una eventual reelección del presidente Milei. Hay personas argentinos que miran esto desde New York, desde los mercados, y plantean que esta elección no va a llevar el triunfo electoral de Milei en esta elección. Si se diera por completo y plenamente, ni siquiera le permitiría tener las mayorías necesarias para gobernar sin consensuar y negociar, ¿no? Si bajar la confrontación es necesaria porque aún ganando la elección debería negociar. Pero aún en ese caso, plantean algunos inversores, ni siquiera sería a partir de ahí que se daría una lluvia de inversiones, sino que esperarían recién a 2027. ¿Coincidís con ese análisis? Yo coincido que realmente el mundo ha perdido mucha plata en Argentina y ha perdido mucha plata básicamente por este riesgo político. Nada más tenemos que viajar unos años atrás, la elección de medio periodo del presidente Mauricio Macri, que tuvo una elección muy exitosa y a los 5 meses de esa elección estaba solicitando el programa con el fondo y luego, digamos, vimos el regreso de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Entonces, segundo, procesos de inversión muy importantes no se dan de la noche a la mañana. Entonces, sí coincido, pero claramente un buen resultado electoral de Javier Milei en octubre, junto con un movimiento hacia un proceso de acumulación de reservas más predecible, más guiado por un anuncio de política, etcétera, yo creo que abre la puerta para que los mercados vean la probabilidad de la reelección de Milei. Esto también tiene un efecto muy importante. 6 años más de cero déficit público. O sea, yo creo que es una señal muy potente para que mucha gente le gusten los 700 puntos base para comprar el riesgo argentino. Entonces, si bien no veríamos el efecto pleno de confianza, de movernos a un esquema de negociación donde puedan pasar muchas reformas, etcétera, yo creo que vamos a ver un efecto parcial importante de optimismo. Obviamente, eventualmente veremos ya la aprobación de la revisión del programa con el fondo y que el proceso va a ir avanzando. Y yo creo que esto podría generar, con una negociación pequeña de un par de reformas en el verano de este año y el 26, para generar expectativas muy positivas en Argentina. Pero sí coincido con la visión que si se llega a dar algún día, este pivote del presidente Milei a un presidente más institucional, negociador, que busque equilibrios, etcétera, si lo vamos a ver en un segundo periodo de Milei. Yo creo que electoralmente le va a seguir siendo más rentable ser un presidente de choque, un presidente que se define como un outsider contra la política tradicional para llegar a la próxima elección presidencial. Después, pensando en su legado y pensando en solidificar lo que logró, pues yo creo que sería muy inteligente que se vuelva un presidente más institucional y negociador en un segundo mandato. Ahora, última pregunta sobre esa cuestión política. ¿No necesita transformarse en ese presidente más de una imagen de estadista más tradicional, que se sienta a negociar y a consensuar mucho antes que para 2027? Porque insisto con que en estas elecciones hay una especie de divergencia entre el voto popular, que probablemente corrobore un triunfo de Javier Milei y aumente la cantidad de bancas tanto en diputados como en senadores, pero al mismo tiempo hay una especie de reempoderamiento de los gobernadores y de parte de la oposición dura y amigable inclusive, que le empieza a encontrar maneras de ponerle límite al presidente. Entonces, aunque obtenga los votos, no va a tener los
la cantidad de asientos en el Congreso necesarios para tener absoluta autonomía. Entonces, la pregunta aquí es, ¿los mercados valoran un presidente que, llegado el momento en que se necesitan consensos, se cambie de disfraz y acepte que es necesario negociar si la coyuntura lo obliga? Porque claramente el estilo Milei le permitió la hazaña de la baja inflación con esa osadía absoluta para hacer del ajuste un lema de campaña, eso está claro. ¿Se necesita otra cosa para la sostenibilidad de mediano a largo plazo de cambios de una Argentina razonable? No, yo creo que sí, porque Milei, primero, no va a estar en el poder toda la vida. Uh-huh. Segundo, no va a tener la aprobación si se queda mucho tiempo, toda la vida. Y de alguna manera tiene que consolidar estos grandes avances que ha hecho en la parte macroeconómica, yo diría con legislación, con un apoyo político mucho más sólido y más institucional. Uh-huh. Lo que uno quiere es cuando la política regrese a un centro un poco más normal, tradicional, porque hoy ha habido un vacío de poder y una llegada intempestiva de una persona que tiene el diagnóstico correcto y además no piensa como un político tradicional. Claro. El presidente Milei es un presidente que yo nunca he visto un presidente tan convencido, tal vez desde el presidente Zedillo en México, que manejó la crisis en el 94, que tenía que atacar de frente el problema de finanzas públicas, pero que además políticamente es positivo para él verse como el presidente que resolvió el gran problema fiscal de Argentina. Entonces, pero una vez que ese momento, esa crisis ya no exista y esa convicción del presidente no sea tan clara, necesitas leyes y necesitas instituciones como un Banco Central mucho más independiente, como una ley de responsabilidad fiscal o un cambio constitucional como el que se hizo en Brasil, de Claro. poner un techo de crecimiento del gasto público, que a la política le haga más costoso romper Claro. estas restricciones. Entonces, para lograr eso, yo creo que es muy difícil pensar que Milei en algún momento vaya a tener mayorías tan apabullantes que no necesita la oposición. Entonces, claro que va a tener que negociar. La pregunta es si ese periodo de negociación, y tú la hiciste correctamente, se da en la segunda parte de este mandato o Claro. se da en un eventual segundo mandato de Milei. Ahí donde yo tengo dudas es si electoralmente para una campaña presidencial a Milei o él percibe que le conviene seguir siendo el presidente disruptor. Y es muy difícil pelearte con la oposición en los medios, etcétera, y luego negociar. Tal vez veamos algo de ese Milei negociador en el 26, pero probablemente si lo vamos a ver en un nuevo mandato. Y yo creo que en Wall Street lo que va a haber, como te decía antes, es si Milei logra los números para poder sostener los vetos, yo creo que vamos a ver dos escalones hacia abajo en el riesgo país importante. Claro. Vamos a ver, digamos. Aunque te digo algo, Alejandro, aunque ganara todo lo que puede ganar, no le alcanzan esos votos para sostener los vetos. Necesita votos prestados en el Congreso. Okay. Pero bueno, si la interpretación es que lo que necesita es poco y que lo va a conseguir, yo creo que hay una señal a los mercados muy fuertes. Uh-huh. Si Milei hace una elección menos exitosa de la que estamos hablando, claramente tiene un camino muy difícil y va a tener que buscar equilibrios entre un discurso político de conflicto, pero con mayor moderación, o escogiendo enemigos y escogiendo amigos y negociar con cierta parte del espectro político para poder avanzar en cierta legislación, en sus presupuestos, poder sostener ciertos vetos y de esa manera llegar a la elección presidencial. Yo creo que Wall Street vería bien cualquiera de estos equilibrios y yo creo que Wall Street vería muy mal un equilibrio en donde sin los números en el Congreso, Milei sigue por un camino de confrontación, o una elección muy mala de Milei donde la oposición siente que puede realmente tener una alternativa muy viable en la próxima elección presidencial y la estrategia para eso es que a Milei le vaya mal. Cualquier cosa en el medio
yo creo que sería muy bueno para Argentina. Alejandro, subrayaste el tema, la importancia del tema reservas, ¿no? Ahora, la falta de acumulación de reservas es casi una decisión del gobierno porque se produce un efecto dominó que si el gobierno empieza a comprar dólares para acumular reservas, el dólar empieza a subir, se puede trasladar a precios y ese objetivo de inflación a la baja, en un objetivo que ha sido cumplido, es un pacto electoral que Milei viene cumpliendo a rajatabla, podría empezar a tener problemas. Entonces, ¿cómo se atraviesa ese dilema de una política pública que ha decidido tener a la baja de la inflación como norte, cuando las otras variables, si se empiezan a tener en cuenta, pueden impactar en esa baja tan veloz, ese descenso tan sostenido y veloz de la inflación? No, digo, yo creo que aquí hay tal vez 2 o 3 temas que me gustaría destacar. A ver. Una es la duda para mucha gente de que el presidente Milei y su equipo no crean que es necesario tener un tipo de cambio más débil y no creen que es necesario tener reservas internacionales. Hemos oído algo por ese estilo. Yo ahí creo, digo, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia, México, Perú, etcétera. Todos los países que flotaron y tienen objetivos de inflación y tipo de cambio flexible tienen niveles de reservas entre 12 y 15% del producto, y el caso de Perú, mucho más alto. Entonces, yo creo que ¿Cuánto es Perú, Alejandro? ¿Cuánto es el caso de Perú? ¿Te recordás aproximadamente ese porcentaje? yo te diría que como porcentaje del PIB puede llegar a ser 25% del PIB. Es arriba de... ¿La Argentina en Pero cuánto está de reservas respecto del PBI? como las reservas netas es cero, Argentina no tiene reservas netas positivas. Claro. Pero ninguno de estos países las acumuló cuando tuvieron problemas, las fueron acumulando en el tiempo. O sea, yo creo que pensar que Argentina debería de tener las mismas reservas como porcentaje del PIB que hoy tiene Brasil, no. Brasil vivió con reservas mucho más bajas, pero vivió con mucha volatilidad, con muchos problemas y se fue convenciendo que había que tener reservas elevadas, igual que México, poco a poco igual que Chile, etcétera. Y también el tema del atraso cambiario, yo coincido con algunos de los diagnósticos que hace el equipo económico de Argentina, que el cambio estructural, la reversión en el balance energético y el potencial impacto en productividad del trabajo en desregulación que se está haciendo va a aumentar la productividad en Argentina y muy probablemente nos dé en 5 años que el tipo de cambio de hoy es sostenible. Pero los mercados no nos van a dar esos 5 años para esperar. A ver, entonces, sí. Argentina se tiene que mover a vivir con un tipo de cambio más débil y a vivir con un proceso de acumulación de reservas más claro y predecible. Ahora, tú lo decías muy bien, luego es el timing. Si el gobierno cree que eso hay que hacerlo, esa elección de posponer este movimiento 3 meses más para tener una mejor elección, yo la verdad no entiendo la política argentina como para decir si vale la pena o no vale la pena. Les doy el beneficio de la duda, pero creo que es muy importante después de la elección moverse a este esquema de mayor acumulación de reservas que nos va a llevar a un tipo de cambio un poquito más débil. Ya tuvimos una depreciación importante el último mes y eso va a subir un poco la inflación 2 o 3 meses. Luego la inflación va a volver a bajar con el ancla fiscal que ha impuesto este gobierno, con la disciplina también monetaria que están dispuestos a imponer con tasas de interés altas, etcétera. Yo creo que si después de la elección vemos una política de acumulación de reservas que tiene como resultado un impacto en el tipo de cambio, vemos mayor claridad en la comunicación de la política monetaria, vamos a tener 3 meses, 4 de mayor inflación, la inflación va a volver a bajar, el proceso va a continuar y va a continuar de una mucho más sostenible. Tengo muchas preguntas sobre todo esto que nos explicaste. Alejandro, primero la comparación en términos de reservas con Brasil, por ejemplo. Hay decías, Brasil le llevó muchos años acumular, tiene creo que en este momento 300.000 millones de dólares de reservas, después de haber usado 40.000 para la crisis que tuvo el real hace unos meses a fin del año pasado, creo. Es decir,
Ahora, hay una diferencia entre Brasil y Argentina, que Brasil no es en su economía interna una economía dolarizada, pero los argentinos tenemos una economía bimonetaria, pensamos en dólares. Entonces, ¿puede la Argentina tomarse tanto tiempo para reconstruir sus niveles de reservas? No solo tiene que afrontar un endeudamiento en dólares, sino que tiene una demanda de dólares interna también. Sí, también tiene una oferta interna de dólares importante de todos los activos en dólares que ha acumulado Argentina Ujú, por décadas. Entonces, en la medida que este proceso logre un ancla institucional, genere expectativas de persistencia, yo creo que también puede generar un proceso virtuoso en donde la acumulación de reservas se puede dar de manera más rápida que lo que tuvo Brasil, lo que tuvo Chile, lo que tuvo, ujú. porque muchos de estos argentinos estarían convirtiendo sus dólares en pesos, sobre todo si el tipo de cambio, la combinación de tipo de cambio y tasas de interés es atractiva, sobre todo con expectativas de que las cosas van a mejorar en el futuro. Pero tienes toda la razón, por eso es probable que Argentina también viva con este programa del Fondo Monetario por más tiempo. O sea, en el caso de Brasil, en el caso de México, se repagaron tal vez más rápido los programas con el Fondo Monetario. Entonces, sería tal vez peligroso en el caso de Argentina, cuando Claro. Argentina vuelva a accesar los mercados internacionales de capital, tal vez no debería acelerar el repago al fondo, debería usar al máximo los programas con el fondo y aprovechar ese periodo para acumular más reservas Ujú. y pagarle de manera más, o pagarle más tarde al Fondo Monetario Internacional. Entonces, digamos que la secuencia de estas decisiones, sobre todo cómo repagar ciertas deudas con los organismos, Sí, etcétera, sí. puede reflejar el grado de dolarización de la economía. Y sí, probablemente en este proceso Argentina va a estar tomando un poco más de riesgos de lo que tomaron estos países y por eso también fue sensato mantener el cepo más tiempo. Yo creo que también hace sentido ser Ujú. cauteloso en cómo ir retirando lo que queda del cepo para ayudar a que Argentina logre establecer estos andamiajes que va a necesitar para vivir con un tipo de cambio flotante. Alejandro, el Fondo Monetario todavía no aprobó la revisión y no le envió los 2.200 millones de dólares que completan el último acuerdo. ¿Eso es una señal preocupante? Yo creo que es una señal de que se está discutiendo este tema de las reservas, del tipo de cambio, de la política monetaria. Ujú, Yo creo que el tema que siempre ha estado en el centro en los últimos 6 meses de la discusión entre el Fondo Monetario, Argentina no va a cumplir con las metas de acumulación de reservas que están en el fondo, el staff, pedirle un waiver al board y también a sus accionistas. Y para eso yo creo que lo que va a querer ver del lado del gobierno argentino es que se especifique cuál va a ser su estrategia de acumulación de reservas de manera mucho más clara de lo que ujú. estuvo anterior. Alejandro, Argentina sigue estando en la categoría de stand alone, lo cual sorprendió en las últimas semanas. Y hay una cuestión que tiene que ver con que, según esa categoría, Argentina no es una economía libre en el movimiento, por ejemplo, del tipo de cambio. Vos hablaste de dólar atrasado, que es casi un tabú para el gobierno hablar de dólar atrasado, porque desde que fijó una flotación libre entre bandas, la idea es que el dólar no está atrasado ni nada, sino que simplemente está caro o barato según el mercado lo decide. Sin embargo, se ha sabido y está absolutamente comprobado que el gobierno está interviniendo en el mercado de dólar futuro para jugar, para influir en el precio del dólar, y en la última semana tomó otro tipo de medidas también para eso. El dólar está subiendo, se alejó de la banda inferior. Entonces, ¿qué análisis haces de esa idea de un dólar libre, de una flotación libre entre bandas? ¿Cuán realista es efectivamente esa descripción? No, digamos, uno puede decir que el euro está sobrevaluado Ujú, y el euro es una moneda que flota. ¿Por qué? Porque a veces el concepto de sobrevaluación es un concepto que básicamente trata de buscar cuál es el tipo de cambio necesario para que las cuentas externas estén en equilibrio.
Y ahí hay que definir qué es equilibrio, qué es necesario, etcétera. Pero a veces los mercados de capitales, los movimientos de flujos financieros hacen que el tipo de cambio se desvíe de esos niveles de equilibrio, aún en un tipo de cambio en flotación. Entonces, claramente, Argentina puede vivir con un tipo de cambio fuerte, sobrevaluado, etcétera, mientras los mercados de capitales los financian, o mientras algunos jugadores clave que se sumarían a la demanda de dólares no entren a este mercado. ¿Cuáles son esos jugadores clave? El gobierno y el Banco Central. El Banco Central necesita comprar 20,000 millones de reservas más en los próximos 2 años. Ahí hay una demanda de 10,000 millones por año que no estamos viendo. Claro. Si el gobierno tiene que empezar a comprar dólares para acumular reservas o cumplir con los intereses y claro. con los compromisos de sus obligaciones externas, esos jugadores no están entrando al mercado, entonces están haciendo que el mercado se vea artificialmente menos demandado. Entonces, el concepto, digamos, de sobrevaluación viene de hacer un análisis de que la cuenta corriente con estos niveles del tipo de cambio va a estar en un déficit difícil de financiar. Claro. Y además que se mantiene en ese nivel porque o hay operaciones de intervención como las que tú mencionabas que no han sido masivas, pero no son buenas. Y por otro lado, también están restringiendo la demanda de dólares del Estado argentino, que eventualmente va a tener que materializarse en el mercado. Pero vos planteás que las reservas, acumular reservas es clave, pero si el gobierno efectivamente sale a comprar dólares, sale a adquirir dólares para consolidar esa o el Banco Central sale a comprar dólares para consolidar reservas, cambia toda esa ecuación y el dólar sube. Entonces, ¿cómo acumular y evitar que el dólar suba? ¿O no hay que evitar? No hay que evitar que el dólar suba. Y yo creo que hay que dejar que el dólar suba, que se refleje esa mayor demanda de Argentina por divisas. Eso lleva a un dólar más débil, lleva a que los hinchas de Boca ya no vayan a ver la primera vuelta de un torneo irrelevante a Miami y que los argentinos no vayan a comprar a Chile, vayan a Mar del Plata de vacaciones en lugar de... A ver si lo puedo traducir de esta manera, que me parece súper interesante. Vos lo que estás diciendo es que se transparentan las condiciones reales del mercado de cambio. Y si Argentina es un jugador que tiene que comprar, que compre, y el dólar llevará un tiempo más largo o más corto, el dólar va a encontrar su flotación natural, con todos jugando como tienen que jugar. Estoy 100% de acuerdo con lo que dice, sobre todo porque en este gobierno el ajuste más importante para la economía argentina, que es el fiscal, ya se dio. Claro. Tienen un presidente que además dice que lo va a mantener y además la gente percibe hoy, tal vez en un año estemos viendo otra cosa, que ese presidente tiene muchas chances de quedarse 4 años más. En ese sentido, ese es el ancla más importante. Si el tipo de cambio se mueve y además el Banco Central está dispuesto a subir tasas de interés para limitar el pass-through de ese movimiento cambiario a otros precios, yo creo con un nivel de certidumbre bastante grande que el efecto sobre la inflación no va a ser tan grande y además va a ser muy transitorio. Y el gobierno le tiene que apostar a eso, porque posponerlo va a llevar un ajuste mucho más complejo en el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro los desbalances que estás generando, si el déficit en cuenta corriente es de 3% del PIB, si ya no acumulaste reservas, si le pediste todavía más dinero al Fondo Monetario Internacional, tu situación financiera es todavía mucho más débil, el movimiento cambiario puede ser muy alto, la contaminación a la política puede ser alta y ahí entras en un círculo vicioso que hoy no se materializaría. Entonces yo creo que probablemente ya es tarde para hacer una operación de este tipo antes de la elección. Pero pasando la elección, yo creo, y si además la elección es buena, probablemente hasta podríamos ver cierta tendencia a la apreciación del tipo de cambio por ciertos inversionistas que ven en la fortaleza de Milei, una buena apuesta a 700 puntos base, etcétera, y en ese sentido aprovechar para anunciar estas nuevas políticas y que nos vayamos moviendo
a un mercado cambiario que empiece a reflejar de manera más clara las necesidades de divisas que tiene la economía. ¿No lo consideras es una devaluación? Porque otra de las cuestiones es que la idea que es que el gobierno va a devaluar después de las elecciones, hay algunos opositores que dicen eso, y que eso impactaría también, tendría efectos colaterales. Vos lo que planteás es un movimiento, una flotación dentro de esas bandas libres con todos los actores cumpliendo su rol. Pero eso hay que hacerlo para el gobierno después de las elecciones. Yo lo haría hoy. Esto sería Sí, pero eso sería una recomendación meramente técnica. claro. Ahora, porque yo sí creo que lo más importante para Argentina, dada la situación actual, es que Milei haga una buena elección en octubre. Uh-huh. Si el gobierno cree que para eso necesita mantener esta situación artificial, que lo haga, pero que la corrija Uh-huh. cuanto antes. Porque que empiecen a crecer los enanos de la política, que fueron los que en Argentina generaron los problemas macroeconómicos y financieros de los últimos 30 años, es lo peor que le puede pasar a Argentina. Pero una vez pasada esa elección, yo creo que el gobierno de Milei tiene que tomar el costo político de una mayor inflación por algunos meses, el costo político de estar haciendo algo que dijo que no iba a hacer, etcétera, etcétera, corregir esto rápidamente y luego ya que esto sea una situación normal, si el tipo de cambio se mueve eventualmente en 2, 3 meses, otro 10%, otro 12%, pues probablemente se empiecen a generar expectativas que luego se va a apreciar. Entonces, como tú dices, básicamente lo que estaríamos viendo es un movimiento normal del tipo de cambio dentro de una banda de flotación y eso no se tiene que dar de manera inmediata después de que el gobierno anuncie una política, sino se puede dar unas semanas después, unos meses después, pero creo que sería una situación mucho más sana donde no se acumulan los desequilibrios Claro. y no se empieza a generar esta bomba de tiempo que luego es mucho más difícil de desactivar. Para mí es muy difícil de distanciarme, digamos, de la experiencia de mi propio país, pero yo sí pienso cuando veo a Argentina hoy, si México hubiese depreciado, hubiese flexibilizado su régimen cambiario, etcétera, en el año 92 o a mitad del 91, probablemente el tequila nunca hubiese pasado. Uh-huh. El tequila se dio porque aumentamos mucho estos desequilibrios, el déficit en cuenta corriente llegó a 6%. Para sostenerlo empezamos a hacer en cantidades no recomendables este tipo de operaciones a futuro con esos famosos tesobonos donde le dábamos el seguro cambiario al inversor, etcétera, y luego ya se volvió una bomba financiera que cuando el gobierno se vio forzado a devaluar generó un problema mayor. Yo creo que Argentina está muy a tiempo para evitar cualquiera de esas cosas, pero se tienen que ver esos cambios. Bueno, Alejandro, además estás hablando de dos países tuyos, porque naciste en la Argentina, pero después creciste y te desarrollaste profesionalmente en México, así que tenés una doble mirada también ahí. Exacto. No, tienes razón y me tocó trabajar mucho en Argentina. Totalmente. Desde el... Alejandro, la última pregunta que me queda es caso YPF, ¿no? Que empieza a darle problemas al gobierno y hay una continuidad de la política argentina, es decir, hay una política de Estado en relación al posicionamiento de la defensa de Argentina en ese juicio. ¿Es una mala señal esa estrategia para los mercados y los inversores? Perdón, ¿qué estrategia? La estrategia del Estado argentino, bueno, la jueza Presca le ha planteado que dé garantías, que active una serie de obligaciones y la Argentina demora cumplir con esos mandatos, entonces la jueza avanza, ese tipo de manejo legal de la situación es problemática visto desde Estados Unidos. Yo te diría que no. Uh-huh. Yo creo que Argentina agote todas las vías legales que tiene para posponer y para hacer valer los derechos legales que Argentina tiene en ese juicio, creo que es válido. Yo creo que eso no se tiene que interpretar que Argentina no está acatando un fallo legal. Yo creo que se tiene que interpretar como que Argentina está ejerciendo, así como los holdouts ejercieron sus derechos, probablemente de forma estratégica y con muy mala intención para hacer valer, digamos, los derechos que tenían en los contratos de crédito, sí. Que Argentina agote las instancias jurídicas que tiene para posponer o eventualmente revertir este fallo, etcétera, creo
que es correcto. Eventualmente va a haber una sentencia final y seguimos viendo las contingencias de las malas decisiones del pasado, que realmente tienen efectos importantes sobre la posición financiera de Argentina. Y creo que en eso este gobierno lo ha manejado bien. No soy un experto legal para saber si se pudo haber defendido de mejor manera la posición del Estado o no, o de YPF, ¿no? La compañía, pero creo que lo que se está haciendo ahora, la preocupación es la contingencia fiscal que esto va a generar, no la actitud del gobierno en cómo está defendiendo la posición de Argentina ante los juzgados de Estados Unidos. Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar hoy en la repregunta con este panorama, esta visión panorámica y también en profundidad de la economía, la macroeconomía argentina, pero también de la política argentina. Fue muy interesante escucharte. A ti por invitarme, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar hoy aquí.